Buenos días, Dios los bendiga a todos. Esperamos que se encuentren bien en su casa. Hoy, como todos los domingos, estamos transmitiendo en vivo a través de este medio. Se reciban todos un saludo de la Iglesia Manantial de Agua Viva, de mi persona, el pastor Gregorio Serrano, de mi familia. Esperamos que cada uno de ustedes esté en su casa salvaguardándose, estando ahí junto con su familia. Como siempre digo, no estamos encerrados, estamos en un lugar de refugio. Siempre estamos orando por cada uno de ustedes, que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre sus vidas, y siempre les motivo a que estemos esperando en Dios, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, nos abracemos de las promesas, nos abracemos de la palabra de Dios, la creamos, la pongamos en práctica. Y déjeme decirle que el único que nos puede sacar de esta situación negativa o esta situación tan mala solamente es el Señor. Es el único que nos puede sacar de estas condiciones. Así es que le motivo: confíe en el Señor, confíe en su palabra, confíe en las promesas, agárrese fuerte de ellas. Y déjeme decirle, un día nos recordaremos que hemos pasado esta prueba, un día nos recordaremos que el Señor fue bueno, pero mientras tanto mantengámonos confiando en el Señor. Y estamos siempre con la disposición de estar conectados, con la disposición de servir al Señor, sean las circunstancias que sean. A todos, un saludo a todos, nuevamente un abrazo bien fuerte a los que nos escuchan lejos, en México, en California o alrededor del país, o los que nos escuchan cerca por aquí en el condado de Skye. Que Dios les bendiga y reciban un abrazo bien fuerte. Siempre en esos tiempos o en todo lo que vivamos, nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Siempre he dicho, hay dos fuentes que debemos escuchar en este tiempo. Uno, lo que emite el gobierno, los anuncios que da, las recomendaciones. Dos, las recomendaciones que nos dan los doctores, nos dan los que saben de salud, los que saben cómo cuidarnos. Hay que escuchar a ellos, no hay que escuchar a cualquier persona. Y principalmente escuchemos la palabra de Dios, que es lo principal que nosotros necesitamos estar haciendo. Como cada año en esos tiempos celebran esos tiempos la muerte, el sufrimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Como ustedes saben, antes de ir a la muerte, Él fue arrestado, Él fue encarcelado, Él fue hecho sufrir por aquellos soldados romanos. Pero quiero compartirles en esta mañana algo que ocurrió, algo que pasó, un evento que tuvo lugar unos días antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, que se le celebra en esos próximos días. Quiero compartirles a cada uno de ustedes. Si usted tiene Biblia, por favor, abra su Biblia. Si tiene Biblia en su teléfono, abra su Biblia. Siempre debemos tener la palabra de Dios en las manos. Así es que les motivo y vayan al Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 1 al verso 9. Mateo capítulo 21, verso 1
al verso 9. El verso 1 empezando dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traerlos. Y verso 3: y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4, dice: todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Verso 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar en esta mañana para que a través del Espíritu Santo Dios nos dé la fortaleza, Dios nos dé la capacidad de poder entender, de poder recibir su palabra. Sabemos y entendemos que siempre, cada porción de la Escritura, Dios nos da o nos revela un mensaje. Y en esta mañana oremos para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, podamos entender lo que Él quiere que aprendamos o lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por cada oyente, Señor, a través de este medio. Lo bendecimos desde este lugar, Señor, y pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada sobre cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, ahí donde está, derrama de tu presencia, Señor, y que todo pensamiento negativo, Señor, contrario a tu palabra, Señor, lo reprendemos, lo sometemos debajo de tus pies en obediencia, y declaramos la mente, los corazones libres, Señor, Dios, y declaramos santo cada lugar donde tu palabra se esté escuchando. Donde tu palabra, Señor, se esté recibiendo, lo declaramos santo por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra dice que habrá momentos, Señor, que el mundo, Señor, querrá escuchar tu palabra, pero no se va a poder, Señor. Pero hoy que podemos, Señor, leer tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Hemos leído en esta mañana el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 1 al verso 9. Uno de los acontecimientos que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús, que fueron relevantes y que nos muestran y que nos revelan lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos y lo que el Señor estaba anunciando. Y era como un anuncio para el pueblo de Israel en ese día. Era un acontecimiento que marcaría la vida del pueblo de Israel
Y no solamente que marcaría la vida del pueblo de Israel, sino que marcaría la vida de todo el mundo, porque fue un acontecimiento que no tuvo que ver solamente con el pueblo de Israel, sino ese acontecimiento tuvo que ver con toda la humanidad. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en el ministerio del Señor Jesús? Usted y yo sabemos que mucha gente aceptaba a Jesús y mucha gente lo rechazaba, mucha gente lo reconocía, pero mucha gente decía que Jesús era un impostor. Mucha gente se quería acercar al Señor, pero también había mucha gente que no se quería acercar a Jesús. Pero en ese momento, en ese día, se había cumplido lo que había dicho el profeta Zacarías de la vida de Jesús, que el rey de Israel, el rey de Jerusalén, entraría en un momento de la historia, en un acontecimiento, entraría su rey, entraría su señor, y no en un caballo quizás pura sangre, sino iba a entrar en un pollino, en un animal de los cuales quizás los pobres usaban, porque lo que Jesús estaba anunciando o quería transmitir era la humildad que lo caracterizaba a Jesús. Lo que caracterizaba a Jesús, su humildad, y que venía a humillarse, y que en un momento Jesús dejó su gloria, dejó su trono para venir a la tierra y manifestarse a la humanidad. Pero en ese día, el pueblo de Israel, algunos siempre, digo yo, la Biblia dice, revela, siempre hay un remanente que entiende. Siempre hay un remanente que escucha la voz de Dios. Siempre hay un remanente que logra ver y visualizar lo que Dios quiere. Siempre hay un remanente el cual entiende el momento que Dios está obrando, que Dios está actuando. Y en ese momento en el pueblo de Israel había un remanente que entiende ese día que el que venía sentado en un pollino era el Señor, el Hijo de David. Y estaban reconociendo a Jesús en esa entrada, lo que conocemos, la entrada triunfal. Está entrando desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Y la gente recibiéndolo, la gente diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y cuando se referían Hosana al Hijo de David, estaban reconociendo el reinado, estaban reconociendo lo que Dios había prometido al rey David, que su reinado iba a ser un reino sempiterno o un reino eterno. Y en la vida de Jesús se estaba cumpliendo. Entonces en ese día el pueblo de Israel estaba dando un reconocimiento. Y eso es lo que la Biblia nos revela o nos muestra a través de esta escritura, que debemos reconocerle en todos sus atributos que Dios tiene. La Biblia o la palabra de Dios nos revela los atributos de Dios. A veces lo reconocemos, los atributos de Dios de acuerdo a nuestras necesidades. A veces reconocemos los atributos de Dios de acuerdo a los momentos históricos o
a los acontecimientos o a lo que Dios quiere hacer, entonces nosotros en esos momentos reconocemos esos atributos, o Dios quiere que usted y yo lo reconozcamos. Que nosotros tengamos en cuenta los atributos de Dios. Y eso es lo que en ese día, en la entrada triunfal, cuando así decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, estaba revelando Jesús uno de sus atributos. Pero en ciertos momentos, ciertas ocasiones o ciertos tiempos, Dios a través de su palabra nos revela sus atributos. Y la palabra de Dios, nosotros podemos ver que en ese momento, ¿verdad? Dios estaba revelando y quería que el mundo le reconociera algunos de sus atributos. Pero vamos a leer la palabra, a ver o introducirnos a la palabra de Dios. Y hay muchos atributos de Dios y que solamente yo le voy a compartir 3 atributos que nos revela la palabra de Dios y que quiere que Dios, que usted y yo los conozcamos, y no solamente que los conozcamos, sino que los reconozcamos en su momento, en su tiempo, en los tiempos de necesidad, en los tiempos quizás de abundancia, en los tiempos que estemos quizás mal, o en los tiempos que estemos bien, o en los tiempos que estemos en debilidad, o en tiempos que estemos en fortaleza, pero que en todo momento nosotros lo reconozcamos. El primer atributo que Dios quiere que reconozcamos a través de su palabra, y Él lo revela en su tiempo, en su momento, a través de las Escrituras. Y uno de los primeros que Dios quiere que reconozcamos es como creador. Como creador. Dios quiere que tú y yo lo reconozcamos como, ¿qué? Como creador, como el creador de todas las cosas. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el verso 1 al verso 5, habla de la creación y del creador. Habla del verbo de vida. Y el verso 1 empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron, dice, contra ella. Está hablando que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el evangelista Juan nos lleva y nos transporta a los principios de la creación, nos transporta a los principios de la Biblia, al primer libro de la Biblia, Génesis, y nos está diciendo que Jesús, el que estaba en ese momento ya con ellos, que era el verbo, que Él había sido el creador, que Él había sido el que había separado la luz, porque dice que separó la luz de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. Y Jesús habla y dice que Él es la luz del mundo, y que dice que la iglesia es la luz del mundo. Entonces está hablando los detalles, cómo Dios creó al mundo, que Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros debemos de tener presente en nuestra mente que Él no ha dejado de ser el creador. Él sigue siendo el creador. La Biblia nos revela, y el antecedente que presenta la Biblia es para que usted y yo, cada uno de nosotros, vayamos a los antecedentes
que Él es el creador de todas las cosas. Y déjeme decirle que no solamente hemos necesitado o necesitamos lo que ha sido creado, sino que también necesitamos que Dios siga creando cosas nuevas, que Dios siga creando en nuestra vida cosas nuevas, que Dios haga en nuestra vida o quizás crea en nosotros un futuro diferente, un futuro nuevo, o quizás aquel que está enfermo y que necesita una parte de su interna, un miembro interno, y que tú y yo entendamos que Dios puede hacer o crear un órgano nuevo, que Dios puede formar y darle vida a aquello quizás que está muerto, quizás en una parte interior en tu cuerpo o en tu alma. Si algo ha muerto, algo ya no tiene vida, o simplemente o solamente queremos que Dios haga una nueva creación en nosotros, o tú puedes decirle, si tú quieres cambiar, quieres ser diferente, pero no has podido, déjame decirte que Él es el creador de todas las cosas y que solamente debemos confiar y creer en su palabra y ir y declarar y decirle al Señor: yo miro en la escritura, yo miro, Señor, en tu palabra, que tú hiciste el cielo y la tierra, y que tú pusiste todas las cosas y les diste vida. Dios, y yo creo que en este tiempo tú sigues siendo el creador de todas las cosas. Yo sé o yo creo que tú puedes crear una mejor vida o una nueva vida para mí o para aquellos que yo amo, que están cerca de mí. Señor, yo creo que tú eres el creador de todas las cosas. Y déjame decirte que cuando tú crees y cuando tú reconoces ese atributo de Dios, déjame decirte que empiezan a ocurrir cosas grandiosas y poderosas en tu vida. Lo que Dios quiere que tú hagas y que yo haga, que tú le reconozcas en aquellas cosas que tú necesitas. A veces nosotros en la vida diaria, nosotros consumimos, a veces nosotros en la vida diaria, nosotros usamos o disfrutamos de muchas cosas que nos rodean. Pero déjame decirte que cuando hay una escasez hay que recordarle, y aún en la abundancia hay que reconocerle que Él es el creador de todas las cosas, que lo que tú y yo poseemos, de lo que tú y yo gozamos en esta vida. Hoy gozamos de muchas cosas. Hoy somos privilegiados, estamos llenos de muchas cosas que Dios creó, que Dios formó, y que solamente tú la recibes y que solamente yo la recibo, que solamente tú la disfrutas y que solamente yo también la disfruto. Reconozcamos en este día al Señor como creador. Y si tú necesitas que Dios le dé vida a algo, déjame decirte que Él es el dueño de la vida. Él es el que da la vida. Y si hoy tú necesitas que haga cosas nuevas en tu alma, en tu corazón, déjame decirte, reconoce lo que Él es el creador. Reconócele que Él puede formar y hacer cosas nuevas en tu vida. Número 2, debemos reconocerle nosotros también a través de la palabra de Dios. Entendemos y encontramos que no solamente como creador, sino también como salvador. La Biblia enseña en Mateo capítulo 1, verso 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo como creador, sino también debemos reconocerle como salvador.
no solamente Él nos salvó en un momento, o si tú no has sido salvo, que nos estás escuchando, o si tú no entiendes la salvación, o no has recibido la salvación, o no sientes que tú eres salvo, déjame decirte que Dios te puede salvar hoy este día, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y también Mateo dice, porque Él salvará al mundo de sus pecados. No solamente el Señor nos, si tú eres salvo, no solamente Él te salvó, te quiso salvar en su momento de tu condición en la cual tú te encontrabas, o no solamente Dios quiere salvarte en la condición de la que tú estás, sino que Dios nos revela que nosotros debemos reconocerle, que Él es nuestro Salvador, que Él está ahí para salvarnos. Y no solamente para salvarnos de la muerte eterna o solamente salvarnos del pecado, sino salvarnos también del peligro, salvarnos del acecho, salvarnos de aquellas cosas que amenazan también nuestra vida, aquellas cosas que amenazan quizás nuestro futuro. Dios quiere que tú y yo, nosotros le reconozcamos como Salvador. Y en ese tiempo que estamos viviendo tan difícil, en este tiempo que estamos viviendo tan peligroso, en ese tiempo que estamos viviendo quizás una tragedia, nosotros debemos reconocerle, Señor. Entendemos a través de tu palabra que no solamente tú nos salvas del pecado, aunque es muy necesario, pero que si hay alguien que está en pecado y tú le puedes salvar, Señor, sálvale, o sálvame, puede decir usted. O también podemos nosotros decir, salvarnos de la muerte eterna. Pero déjeme decirle que Dios nos salva o es el Salvador de todo ello, pero que Dios también quiere que usted y yo reconozcamos que Él nos puede salvar de esta amenaza que ha venido al mundo, esta amenaza que está llegando a todos los rincones, que quizás está tocando las puertas de tu familia, las puertas de nuestra comunidad. Pero en ese día podemos decirle al Señor, Señor, reconocemos, Señor, que tú salvas. Y podemos decir en ese día, Señor, sálvanos. Salva Dios a nuestra comunidad. Salva Dios al mundo entero. Sálvanos, Señor. Él sigue siendo Salvador. Es como aquella persona que es el salvavidas cuando las personas van a nadar en la piscina o las albercas o en el mar, que hay salvavidas solamente mirando a aquel que se está ahogando o que está a punto de perecer. Están listos para el momento que se les requiera y alguien esté ahogándose. Déjeme decirle que aquel salvavidas rápido atiende y va y saca y salva a aquel que se está ahogando o que está a punto de perecer. Así es el Señor, nuestro Salvador en este tiempo. Quiere que tú y yo lo reconozcamos, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos rescata. Y podemos decir en este día, Señor, rescátanos, sálvanos. Si tú estás allí, puedes confesar juntamente con tu familia, puedes confesar juntamente con los que están cerca y reconocerle en este día. Y reconozcamos todos juntos que Él sigue siendo nuestro Salvador. Y lo que aconteció en aquel momento cuando Jesús entra a Jerusalén.
¿Qué es lo que el Señor estaba revelando en ese momento? ¿Y qué es lo que manifiesta en esa porción de las Escrituras? Y lo estaba manifestando, y aquel remanente, déjame decirte que aquel remanente lo entendió. Aquel remanente que cortaba ramas de los árboles, la tendía donde iba a pasar Jesús, quitaban sus mantos y los ponían delante de donde iba a pasar, y decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Déjame decirte que todo Israel, quizás o mucho del pueblo de Israel, no entendió, no le reconoció, no entendió y no reconoció esa parte que Jesús estaba revelando en ese tiempo. Quizás en ese día mucha gente quizás no reconozca lo que Dios está revelando en este momento. Está revelando en este momento, en esos tiempos, que Él es el soberano, que Él es el Rey y Señor de toda la tierra. Y en aquel momento, aquel grupo de personas, aquel remanente, entendió y empezó a proclamar el nombre de Jesús. Bendito el Señor, que el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué era lo que estaban reconociendo? ¿Qué era lo que estaban reconociendo en ese momento de el Señor Jesús? Quizás le estaban reconociendo como Hijo de Dios, como Salvador o como Creador. Déjame decirte que en ese día estaban reconociendo a Jesús como Rey de Israel. En aquellos tiempos, cuando un rey llegaba a una ciudad, el pueblo le aclamaba, el pueblo pronunciaba su nombre. Cuando venía un rey, el rey de la ciudad, la gente echaba palmas y echaba mantos delante de él en reconocimiento que era el soberano de aquella ciudad, que era el soberano que tenía el poder, el dominio, y que era Señor de ellos. Eso es lo que estaba reconociendo el pueblo de Israel en ese momento. Hay una escritura cuando habla de Juan el Bautista, cuando es enviado delante del Señor, y Juan el Bautista reconoce. Y cuando le preguntaban a Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dice Jesús, dijo Juan el Bautista, perdón, yo soy solamente la voz que proclama en el desierto: abrir el camino al Señor. Y en aquellos tiempos, cuando iba a ir un rey de una ciudad a otra ciudad, o de un país a otro país, había un centenar de gentes haciendo camino y abriendo camino, porque el rey de aquella ciudad o el rey iba a llegar a aquel lugar. Eso es lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Aquel remanente reconoció: ya viene nuestro rey. Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey. Y eso es lo que revela la palabra de Dios, y es lo que revela las Escrituras. Déjame decirte que eso es lo que Dios quiere que tú y yo reconozcamos del Señor. Que Él es el Rey del universo, que Él es el Rey de la tierra, que Él es el Señor del universo, que Él es el Señor de la tierra. Pero cuando decimos que Él es Rey, o que Él es Señor, el Rey siempre tiene una corona, y la corona representa todo lo que Él posee. Y déjame decirte
que el señorío del Señor, Él es Rey de reyes. Hay reyes en las naciones, hay reyes en la tierra, hay señores en la tierra, pero la Biblia dice que Él es el Rey de reyes y el Señor del Señor de señores, y que en sus manos están todas las cosas. La Biblia enseña, hablando de Jesús como Rey. Mateo 27:11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, hablando de Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús dijo: tú lo dices. La Biblia habla, Dios habla hoy, dice: tú lo has dicho. En el único momento cuando la persona le preguntaron a Jesús si él era alguien o la persona que decía que era, y solamente dos ocasiones Jesús dijo que él era. A la samaritana le dijo que él era el profeta. A Pilato le está diciendo, Pilato cuando le pregunta: ¿tú eres el rey de Israel? Y Jesús está diciendo: tú lo has dicho, como reconociendo si yo soy el rey. Pero déjame decirte por qué Jesús o este hombre le está preguntando. Porque había un gran número de personas que no le había reconocido como aquel remanente cuando entró al pueblo de Israel. En sí eran unos pocos, eran unos cuantos. Pero que tú y yo en este tiempo seamos de esos pocos o de esos cuantos, que en este tiempo reconozcamos que Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Los gobernantes o los reyes de esta tierra pueden decir una cosa, pero déjame decirte que la última palabra la dice el Rey de reyes y el Señor de señores. Los reyes de la tierra pueden decir qué es lo que va a pasar o quién tiene dominio, pero déjame decirte, el Rey de reyes es el que establece y que se cumple su palabra al pie de la letra. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, hablando del Cordero, hablando de Jesús como el Verbo. El verso 16 dice: y en sus vestiduras, en sus muslos, dice, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. En aquel momento, en la entrada a Jerusalén, eso es lo que Jesús estaba revelando: yo soy el Rey de Israel, yo soy el Señor de señores. Algo bien interesante, que cuando Pilato lo manda a crucificar, manda y pone, quizás ellos pensaron en burla, pongan inscrito en la cruz que diga Rey de reyes, y lo mandó a escribir en latín, en hebreo, en griego, para burlarse de Jesús y para decir que él supuestamente había dicho que era el Rey de Israel o Rey de los judíos. Pero déjame decirte que eso fue plan y propósito de Dios. Porque usando a Pilato y lo que él hizo, quizás pensando que era negativo, pero Dios usándolo, porque Dios quería que el mundo entero conociera y entendiera que el que estaba en la cruz en ese día era el Rey de todo el mundo. Curioso, porque los hebreos en su lengua ellos decían:
no es el rey, él no es rey, aunque algunos lo reconocían, el remanente. Pero este hombre lo mandó escribir en 3 lenguas, en latín, en hebreo y en griego, no sabiendo que era plan y propósito de Dios, porque eran las lenguas que se hablaban en el mundo entero en esos tiempos. Y las personas que hablaban esas lenguas iban a poder entender que ahí decía Jesús, el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Y en ese tiempo, déjame decirte que Jesús, el rey de la iglesia, el rey de tu vida, el rey de mi vida, el rey de todos nosotros, el Señor de señores. Y hoy, en este día, Dios quiere que tú le reconozcas como Señor. A veces vienen temores en este tiempo. ¿Qué pudiera pasar del mundo? ¿Qué pudiera pasar de tu vida, de mi vida? Pero en ese día, déjame decirte que solamente Dios y solamente Él va a decir o se va a hacer lo que contigo y conmigo va a pasar y con el mundo entero va a pasar. Hoy, si no tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes abrir tu corazón y entregar su vida a Él y decirle: Jesús, yo reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonar mis pecados, que moriste, dice tu vida, en mi lugar. Hoy te reconozco como mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y tomes el trono de mi corazón. Y, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración este día, el Señor te ha salvado y ha venido salvación a este día, a tu vida. Hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, ya eres hijo de Dios o eres hija de Dios. Y Dios ha anotado tu nombre en el libro de la vida. 3 cosas practica. Una, habla con Dios, que es orar, lee la Biblia y congrégate con aquellos que han sido salvos y han entregado también su vida a Cristo. En ese día quiero orar, si tú eres salvo, quiero orar por ti y para que Dios te bendiga, Dios te fortalezca y que Dios te dé a ti la capacidad de reconocerle como Rey y Señor. Yo sé que a veces le has reconocido como Dios, como Salvador, le has reconocido como Creador, pero en ese día Dios quiere que tú y yo le reconozcamos como aquel remanente, como Rey y Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, a todos los que nos escuchan, Señor, a través de este medio, yo los bendigo, Señor, desde este lugar, Señor. Que tu presencia, Señor, caiga sobre ellos, Señor. Si ha venido temor a sus vidas, Señor, tu palabra dice que el amor echa fuera todo temor. Si ha venido, Señor, opresión, Señor, yo declaro libertad sobre sus vidas. Si ha venido enfermedad, Señor, en sus cuerpos, Señor, yo declaro sanidad, Señor, derramándose desde el cielo sobre la vida, Señor. Dios, si alguien ha sido herido, ha sido, Señor, quizás, Señor, confundido. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú le des su libertad, Señor. Yo declaro libertad sobre los cautivos, Señor, y declaro tu señorío, Señor, sobre todas las cosas. Que tú eres Rey y Señor, Señor del universo, que eres Rey y Señor de la tierra, que eres Rey y Señor de todo, Señor,
cuánto existe y cuánto hay. Dios, que tu presencia, Señor, esté sobre tu iglesia, sobre cada iglesia, Señor, que ha puesto su fe en ti, Señor, sobre la iglesia, Señor, manantial de agua viva, Señor. Dios, que sigamos nosotros creciendo en el conocimiento, en la gracia, Señor. Dios, en el conocimiento de nuestra alma, en el conocimiento de tu palabra, Dios. Mira, Señor, guarda las vidas, guarda los hogares, guarda los hijos, guarda la familia, Señor. En esta mañana, Dios, por el poder de tu palabra. Si en esta mañana has orado juntamente conmigo, ¿sabes qué? Dios te ha escuchado. Dios ha recibido tu oración, ha recibido nuestra oración. Él, la Biblia dice, que está atento al clamor de su pueblo. Que en ese día que la pases bien, que pases buenas tardes, que Dios te bendiga. Sigue conectado con nosotros todas las semanas. El martes a las 7, el viernes a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Cuídense, protéjense, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga.